Hace unos días hablaba con un amigo que se dedica a los bienes raíces de lujo en Silicon Valley. Me contó sobre un cliente suyo, uno de esos ingenieros de élite que diseñan las plataformas que todos consultamos compulsivamente. El tipo es brillante, inmensamente rico, y cuando habla de su trabajo, lo hace con una intensidad casi religiosa. Presumía con un orgullo clínico de cómo había logrado descifrar el código del comportamiento humano mediante bucles de dopamina y métricas de retención. Parecía el arquitecto más satisfecho del mundo, alguien que finalmente había dominado la ciencia de la atención. Pero entonces, la conversación cambió de rumbo. Mi amigo mencionó haber visto a la hija adolescente del ingeniero y la expresión del hombre se transformó por completo. Su rostro se tensó instantáneamente. Sin rastro de ironía, explicó que su casa es, esencialmente, una fortaleza digital. Nada de smartphones, nada de tablets, y el router se guarda bajo llave en una caja física todos los días a las 8 de la noche. Conozco perfectamente cómo funciona el motor, dijo con un tono casi defensivo, así que no voy a dejar que mis hijos se acerquen a los engranajes. Ese cambio súbito, pasar del arquitecto orgulloso al padre aterrorizado, me dejó helado. Es la lógica inquietante del traficante que se niega a tocar su propia mercancía. Y te obliga a preguntarte, ¿qué hay realmente escondido tras ese scroll infinito y esas notificaciones constantes si sus propios creadores lo consideran tan peligroso como para poner a sus familias en cuarentena? Esa hipocresía privada está llegando a su fin. En un tribunal de California, el momento Big Tobacco de la industria tecnológica acaba de estallar. Una demanda histórica está sentando a las redes sociales en el banquillo, alegando que plataformas como Meta o YouTube no solo fueron diseñadas para ser entretenidas, sino que fueron diseñadas para ser adictivas, tan dañinas para un cerebro en desarrollo como un paquete de cigarrillos para los pulmones. Si los propios arquitectos levantan muros para proteger a sus hijos de sus propias creaciones, ¿qué oportunidad tenemos los demás? El telón finalmente se está levantando, y lo que revela no es solo una historia sobre tecnología, sino sobre ingeniería biológica y una nueva forma de colonialismo digital que ya está dentro de nuestras casas. Ok, vamos a desempacar eso. Porque la misión de esta inmersión profunda es justamente examinar 3 pilares fundamentales que extrajimos de una pila enorme de documentos legales, expedientes médicos y estudios sociológicos. Claro. Primero, vamos a ver el marco legal y legislativo en México y a nivel global. Ajá. Segundo, esta crisis de salud pública y la alteración neurológica pura. Sí, lo que pasa a nivel biológico. Exacto. Y finalmente, vamos a analizar el impacto del colonialismo digital en la soberanía. Lo que es fascinante aquí es que al revisar los documentos te das cuenta de que esto dejó de ser un simple debate sobre el tiempo en pantalla. Totalmente. O sea, ya no es un tema de etiqueta en la mesa. Se convirtió en un asunto de responsabilidad de producto y de diseño de ingeniería biológica. He leído recientemente sobre el escritorio de un abogado en la Ciudad de México. Un hombre llamado Mateo, que pasó años litigando contra las tabacaleras en los 90s. Órale, un veterano. Sí, intenten imaginar la escena. Mateo observa hoy su teléfono con la misma sospecha con la que antes miraba un paquete de cigarrillos sin filtro. Me imagino. En su oficina, rodeado de códigos civiles, Mateo analiza cómo el diseño de las notificaciones en scroll infinito replica exactamente la mecánica de las máquinas tragamonedas que el Estado mexicano intenta regular en los casinos físicos. Es que es el mismo principio. Exacto. Se dio cuenta de que mientras las leyes locales avanzan lentamente, algoritmos diseñados en California están dictando la química cerebral de los ciudadanos en Monterrey o Guadalajara sin ningún tipo de advertencia sanitaria. Claro. Mateo siente que está ante el gran tabaco de esta generación, donde el producto no se fuma, se desliza con el pulgar y la adicción no es un efecto secundario, sino el modelo de negocio principal. Qué fuerte analogía. Al leer sobre Mateo me invade una sensación de déjà vu jurídico. Como comunicador entiendo la urgencia de su lucha. Es fascinante y a la vez aterrador ver cómo la historia se repite. Sí.
Aunque algunos podrían decir que comparar una aplicación con el tabaco es una postura extrema o conservadora frente a la innovación, al analizar la falta de transparencia en los algoritmos, uno comprende que no se trata de tecnología, sino de protección al consumidor. Definitivamente. Es necesario un marco legal que, respetando la libertad, no permita que la salud pública sea el precio del engagement. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que ya hay reacciones concretas. Por ejemplo, en México hay una iniciativa de ley muy importante promovida por el diputado Ricardo Madrid. Ajá, la de reforma a la ley de menores. Exacto. Busca reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Protección al Consumidor. Y es muy específica. Busca prohibir lo que llaman patrones manipulativos. Los dark patterns. Esos meros. Y diseños adictivos como el autoplay, las recompensas aleatorias o loot boxes y el famoso scroll infinito. Que es lo que no te deja parar de ver la pantalla. Claro, y además exige una privacidad alta por defecto y una verificación de edad basada en riesgos. Es un intento real de poner frenos de diseño. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque todo esto empata con un contexto legal global que está explotando. Las demandas en Estados Unidos. Exactamente. En los documentos se menciona el caso KGM, un joven de 19 años en Los Ángeles, y la demanda masiva del fiscal general de Utah. Lo brutal aquí es el cambio de paradigma. Porque antes se escudaban en la sección 230, ¿no? Así es. Decían, oye, somos solo una plataforma, no creamos el contenido. Pero ahora se les demanda por responsabilidad de producto. O sea, el diseño es el defecto. Exacto. El daño no es el video que ves, es el diseño algorítmico defectuoso y adictivo. Hay un caso escalofriante, Lemon contra Snap. Un filtro te ponía la velocidad a la que ibas. Híjole. Unos chavos aceleraron a 123 millas por hora solo para ver el número subir en el filtro, y tuvieron un accidente fatal. ¡Qué tragedia! Eso demostró que la arquitectura de la aplicación fomenta conductas de riesgo. Y claro, esto nos lleva directo a la crisis biológica. Que es la raíz de todo el daño. Fíjate que he visto testimonios en foros digitales de una madre en Querétaro, Elena, que observa a su hijo de 14 años, Luis, transformarse frente a una pantalla. Intenten imaginar el silencio en una cena familiar donde el único sonido es el clic rítmico de los videos cortos. Una escena tristemente muy común. Elena describe cómo Luis, antes un apasionado del fútbol callejero, ahora muestra signos de abstinencia, irritabilidad, ansiedad y falta de sueño cuando se le retira el dispositivo. Claro, abstinencia real. Ella no lo sabe, pero en su cerebro el sistema de recompensa está siendo secuestrado por ráfagas de dopamina diseñadas para explotar la vulnerabilidad de la corteza prefrontal adolescente todavía en desarrollo. Es biología pura. El diseño persuasivo de la plataforma ha convertido la necesidad de pertenencia social de Luis en una dependencia conductual que sus padres y maestros apenas logran comprender y mucho menos combatir. Sí, están rebasados. Esta historia me toca profundamente porque veo a miles de jóvenes en situaciones similares en toda América Latina. A veces, la narrativa de que la responsabilidad es de los padres puede sonar un poco dura o culpar injustamente a la familia de una falla estructural. Totalmente de acuerdo. Entiendo perfectamente el agotamiento de Elena. Es una pelea de David contra Goliat donde David no tiene ni siquiera una piedra. Ni una sola. Debemos empatizar con estas familias y entender que no es una falta de disciplina, sino una crisis de salud pública orquestada por ingenieros de software a miles de kilómetros de distancia. Y para entender el daño neurológico, la evidencia médica usa una analogía brillante. Es como tener un Ferrari con frenos de bicicleta. ¡Wow! Un Ferrari sin frenos. Exacto. En la adolescencia, el sistema de recompensas que funciona con dopamina está a toda velocidad. Es el motor del Ferrari. Pero la corteza prefrontal que controla los impulsos apenas se está desarrollando. Esos son los frenos de bicicleta. Ajá, y las plataformas explotan eso. Por eso vemos en los estudios médicos riesgos gravísimos. Fragmentación del sueño, dismorfia corporal por estarse comparando todo el tiempo con un algoritmo y unos niveles de ansiedad social terribles. Y los datos duros aquí en México validan eso de una forma súper cruda. Hay un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública y la agencia Revealing Reality que hicieron algo fascinante. El de los avatares, ¿verdad? Ese mero.
Crearon avatares simulando adolescentes mexicanos de entre 13 y 17 años. El hallazgo es de terror. A ver. Con solo 15 minutos de interacción, el algoritmo de X, antes Twitter, le mostró a un avatar de 14 años el cadáver sin censura de una celebridad ejecutada en un tema de narcoviolencia. 15 minutos. Híjole. 15 minutos para destruir esa barrera de protección. Y en TikTok, unas interacciones mínimas llevaron a un avatar de 15 años directo a referencias sexuales explícitas y embudos hacia OnlyFans. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué le hace esto a una generación entera? Porque la evaluación psicométrica en México usando el cuestionario de adicción a redes sociales, el ARS, muestra que el 31.4% de los adolescentes reportaron estar conectados todo el tiempo. Casi un tercio. Sí. Y este uso excesivo está directamente correlacionado con alteraciones graves del estado de ánimo. Literalmente aísla a la persona en un ecosistema diseñado para extraer su tiempo sistemáticamente. Y esto no solo aísla a las personas, también devora culturas enteras. Exacto. Intenten imaginar a un joven creador de contenido en Oaxaca llamado Diego, que intenta promover la música tradicional y las lenguas indígenas. Sin embargo, Diego se siente frustrado al notar que el algoritmo de la plataforma global prioriza sistemáticamente tendencias estandarizadas que vienen de Estados Unidos o Europa. Claro, lo que vende allá. Ignorando su contexto local a menos que se adapte a un formato de meme viral. Diego siente que está viviendo bajo un nuevo tipo de colonialismo, uno digital, donde la soberanía cultural de su región es moldeada por métricas económicas extranjeras. Es un borrado cultural. El diseño adictivo de la plataforma no solo consume el tiempo de su comunidad, sino que dicta qué historias merecen ser contadas y cuáles deben morir en la oscuridad del feed. Sí. Creando una dependencia económica y cultural donde lo local se vuelve invisible si no es rentable para el centro tecnológico global. Es tristísimo. Lo que Diego vive es la cara invisible de la globalización tecnológica. Al reflexionar sobre su frustración, me doy cuenta de que la neutralidad de la red es a veces un mito cuando el algoritmo tiene sus propios prejuicios culturales. Totalmente. Aunque mi posición busca siempre el equilibrio, es difícil no sentir empatía por esa pérdida de identidad. Es fundamental que cuestionemos este colonialismo digital no para aislarnos, sino para exigir que la tecnología respete la diversidad de nuestras narrativas y no nos convierta a todos en consumidores pasivos de una única cultura algorítmica. Es que el engranaje del imperio tecnológico está diseñado justamente para eso. Michael Kwet y análisis de Al Jazeera explican cómo este colonialismo digital se sostiene. O sea, la infraestructura misma. Claro. Todo pasa por el monopolio del GAFAM, este conglomerado de Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Ellos son dueños de los cables, los servidores, de todo. La carretera entera. Y hay datos pesadísimos. Por ejemplo, el papel de In-Q-Tail, que es básicamente la firma de inversión de la CIA financiando herramientas de monitoreo social. ¡Wow! Lo que esto significa en términos prácticos es que el sur global está sometido a una vigilancia extranjera constante, todo disfrazado de servicios gratuitos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Básicamente que el sur global se ha convertido en la lavandería digital de Silicon Valley. Sí, la explotación directa. Hablamos de moderadores de contenido en India, en países africanos, que por salarios ínfimos de unos $3,500 al año, Nada. tienen que limpiar las plataformas de material brutal, de lo más perturbador que existe, y quedan marcados psicológicamente de por vida. Y todo para que el algoritmo siga limpio para los anunciantes. Exacto. Y si le sumas el monopolio aquí en México, donde Google y Meta acaparan el 82.5% de toda la publicidad digital, es asfixiante. Es un embudo de extracción masivo. Pero fíjate que las resistencias locales nos demuestran que no todo está perdido. Hay movimientos muy fuertes. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, en los documentos se menciona el trabajo del colectivo Surciendo y del Laboratorio Popular de Medios Libres aquí en México. Ok. Destaca mucho la figura de activistas como Armando Gómez. Ellos están construyendo redes de servidores autónomos con enfoques feministas y ecológicos. Infraestructura propia. Exacto. Ya operan 17 servidores de este tipo en América Latina. Y lo increíble es que estas redes permiten a las comunidades, como las comunidades indígenas en la Amazonía que ya están apoyando, tener sus propias reglas. ¡Qué maravilla! Tienen el control total.
Pueden bloquear la pornografía, frenar esa violencia algorítmica de la que hablábamos y mantener el control real sobre sus datos y su cultura. Es recuperar el territorio. Bueno, haciendo una síntesis de todo este análisis riguroso, comenzamos viendo cómo la ley está intentando alcanzar a la tecnología, con estas demandas por responsabilidad de producto en Estados Unidos y las nuevas regulaciones en México. Luego pasamos por la neurología pura. Entendimos cómo se alteran los cerebros de los adolescentes mediante dopamina y algoritmos tan agresivos que los exponen a violencia y explotación en cuestión de 15 minutos. Sí. Y finalmente, vimos el mapa completo, una arquitectura de dominación y colonialismo digital, donde la adicción individual alimenta, de hecho, el control geopolítico y la homogenización cultural masiva. Estamos avanzando hacia un escenario donde la verdadera privacidad y la autonomía cognitiva se convertirán en un artículo de lujo extremo. En un futuro cercano, la verdadera división de clases no estará definida por quién tiene acceso a la tecnología, sino por quién tiene el poder, el dinero y los recursos legales para permitirse desconectarse de ella, dejando a las poblaciones más vulnerables como la principal materia prima de la minería de atención global.